Bienvenidos a Auténticas, un podcast de educación, desde la mirada de nuestra experiencia, después de una apasionante vida docente. Bienvenidos a todos al podcast. Hoy tenemos un invitado que no necesita mucha presentación. Si eres docente o directivo y estás buscando darle una vuelta de tuerca a la tecnología en el aula. Hablamos de alguien con más de 30 años de experiencia en esto de la educación, que ha acompañado a innumerables centros en su transformación digital y que tiene un ecosistema digital que ya es un referente. Nuestro invitado es Luis Alfonso Ruiz, profesor de filosofía, literatura, consultor educativo, docente y el cerebro detrás de EdTrainer TV, un canal de YouTube que se ha convertido en una auténtica biblioteca de recursos sobre tecnología educativa, con más de 180.000 suscriptores. Pero no solo vamos a hablar de la pantalla pequeña, hoy vamos a explorar cómo podemos usar la inteligencia artificial que tanto nos llama la atención a nosotras para trabajar menos, pero mejor. ¿Y cuáles son esas competencias digitales que sí nos importan a todos? Hoy hablaremos sin miedo del gran debate: prohibir, limitar o educar en el uso de pantallas en nuestros colegios. Además, nos contará en primicia cómo funciona su nuevo proyecto EdTrainer Place, un espacio pedagógico para transformar la educación con sentido. Si te sientes saturado por el cambio o simplemente quieres saber hacia dónde va el futuro de la educación, este es tu episodio. Ponte cómodo, dale al play porque empezamos a transformar la educación de la mano de Luis Alfonso Ruiz. Comenzamos. Buenas tardes, Luis Alfonso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿no? Fenomenal. Y ahora estando con vosotras, mucho mejor. Muchas gracias. Empecemos por el principio, para quien aún no te siga, ¿eh? ¿Qué es EdTrainer TV y qué chispa te llevó a decir voy a crear un canal de YouTube sobre tecnología educativa? Bueno, pues EdTrainer TV nació por convicción, fue casi como la gestación de un alumbramiento y por necesidad. Digo por convicción porque meses antes de la pandemia creé el canal convencido de que YouTube era la mayor revolución del conocimiento después de la imprenta, porque vi que YouTube universalizaba el conocimiento, iba más allá del aula hasta límites insospechados. Yo veía que la gente entraba en YouTube tanto para hacerse el nudo de la corbata, para maquillarse, para montar un mueble o como para ver vídeos de gatitos, ¿no? Y cosas también más interesantes. Pero también surge de una necesidad y era de dotar a los profes, a estudiantes y familias de recursos para el uso de herramientas Google. Así fue como decidí crear un canal pues que pudiera traducir la jerga tecnológica, que era un poco complicada, a un lenguaje más sencillo, más educativo, sin tecnicismos y que fuera accesible para todos. Y curiosamente, al llegar la pandemia, muchos docentes estaban intentando enseñar online sin saber cómo compartir una pantalla. A día de hoy ya somos más de 200.000 suscriptores, ¿no? Que es como una especie de claustro global que aprendemos juntos cómo hacer que la tecnología tenga sentido en la escuela y en la vida cotidiana. ¿Cuál fue ese primer vídeo que subiste? ¿Qué sentiste al darle al botón de publicar y qué te motivó a dar ese gran salto? Mira, lo que sentí fue pavor, pavor, porque nunca había hecho una cosa así. El primer vídeo recuerdo que fue un tutorial de algo muy sencillo, cómo crear una cuenta de Gmail. Lo hice grabándolo con un iPhone, sin conocimientos de imagen y de sonido, es decir, fui un poco atrevido. Yo suelo decir que a veces me tiro del paracaídas y luego veo dónde está el suelo donde voy a caer, ¿no? Pero curiosamente aquello funcionó. Hubo profes y estudiantes que lo vieron, que se alegraron de ese vídeo, lo vieron como útil y yo pensé, bueno, pues si esto ha ayudado a alguien, merece la pena seguir, ¿no? Y hoy ese vídeo sigue teniendo todavía muchas visualizaciones. A mí me sorprende cuando veo las visualizaciones del vídeo de cómo crear una cuenta de Gmail. Ese día entendí que un vídeo grabado desde casa podía llegar más lejos que muchas formaciones presenciales. Y esa fue la razón por vamos a continuar con este proyecto. Es verdad que uno parte de cero, a veces hay que lanzarse sin miedos, no hay que esperar a conocerlo todo, sino ir mejor
mejorando poco a poco, iterando a lo que funciona y evitando lo que no funciona. Mira, es curioso porque YouTube es muy de ocio, ¿no? Y de entretenimiento, pero sin embargo tú lo has convertido en un aula gigante. ¿Qué impacto de verdad crees que tiene Trainer TV en la vida de los profes o de los directores o de otros profesionales? Pues primero diría que el impacto que tiene YouTube es enorme, ¿no? Y los datos lo confirman, porque según Google el 80% de los usuarios acuden a YouTube para aprender algo nuevo. Es la plataforma de hecho más usada, el segundo buscador en el mundo. Y en educación esto ha cambiado mucho las reglas del juego. Muchos docentes me escriben diciendo que han aprendido más sobre inteligencia artificial o herramientas del aula viendo 8 minutos de cualquier vídeo que en cursos de 40 horas. Yo me di cuenta que desde el mes de enero de este año hasta ahora, y ha sido a propósito de publicación de vídeos de inteligencia artificial, el canal ha crecido en estos meses como en 160.000 suscriptores. Yo mismo me quedo impresionado, ¿no? Por la responsabilidad que supone de ofrecer siempre pues contenido riguroso, con datos y fundamentados, ¿no? Por eso yo a veces digo en los vídeos esta expresión de no es magia, es aprendizaje microdosificado, ¿no? Y con pausas para el café. Estás continuamente creando contenido. ¿Cómo te ha transformado como comunicador o como docente? ¿Ha cambiado tu forma de enseñar el hecho de estar siempre en YouTube? Pues sobre todo a mí me ha obligado a ser más claro, más visual y más breve. Algo que los que me conocéis ya sabéis que me cuesta, ¿no? Siempre me sale un poco el alma de filósofo que tiende a argumentar las cosas. Y en YouTube, si en los primeros 10 segundos no se conecta, el espectador se va y se lleva el algoritmo con él, ¿no? Esto también me ha ayudado a trasladarlo a otros ámbitos, a las clases y formaciones, a utilizar un estilo mucho más dinámico, menos diapositivas, más historias, más ejemplos reales, pero sobre todo pensando en el interés del usuario, que es así como funciona el algoritmo de YouTube. En el fondo, el aula y YouTube no son tan distintos. Ambos requieren captar la atención y despertar curiosidad, pensando siempre en cuál es el interés del usuario. Pues, claro. de todas las interacciones, ¿hay algún mensaje o algún comentario de algún seguidor que verdaderamente te haya tocado la fibra y te haya hecho pensar de que todo este esfuerzo vale la pena? Bueno, para mí es importante, muy importante escuchar los comentarios de los usuarios, ¿no? Los correos que escriben, porque me va dando un poco el tono de cuáles son sus inquietudes, sus preferencias, lo que les gusta y los que no. Y a veces alguno me dice, oye, es que te has enrollado muchísimo para contar algo tan sencillo. Yo digo, sí, es verdad, me he enrollado. Hay muchas anécdotas, ¿no? Pero recuerdo en concreto el de una maestra de un pequeño pueblo andaluz que me dijo, oye, pues gracias a tus vídeos este año mis alumnos han sido capaces de hacer su primer proyecto digital y ninguno ha roto el ordenador, ¿no? Este tipo de mensajes son los que te recuerdan por qué estás haciendo esto, ¿no? Que no se trata de tecnología, sino de personas que pierden el miedo, que descubren que pueden transformar su aula, su entorno o su vida cotidiana. Y eso es emocionante, poder aportar siempre un granito de arena a la mejora personal. Estáis escuchando Auténticas. Hablemos de formación, Luis Alfonso. Si hoy mirando a 2026 tuvieras que darle una lista de imprescindibles a un profesor, ¿qué competencias digitales dirías que no pueden faltar en su agenda? Esa pregunta es muy compleja. La respuesta más todavía. Yo diría, a ver, por reducirlo de alguna manera, diría que 3. Recomendaría criterio, creatividad y ciberseguridad. Criterio para distinguir una fuente fiable de un vídeo viral, que cada vez va siendo más complicado con la inteligencia artificial, ¿no? Creatividad también para diseñar experiencias de aprendizaje con tecnología. Yo siempre he dicho que algo que los clásicos ya comentaban, ¿no? La función de enseñar fundamentalmente es deleitar al estudiante, dar información novedosa, despertarle curiosidad, apasionarle, pero también ciberseguridad, porque ya nos vale esto de que se decía hace 10 años, no, si yo no tengo nada que ocultar, es que los riesgos son tremendos, ¿no? El reto no es tanto saber usar herramientas, sino entender su impacto. Y el docente en 2025 yo creo que no solo hace clic, sino que piensa antes de hacer clic. Pues el tema estrella de ahora sabemos que es la IA. Y la pregunta que nos hacemos todos siempre, ¿cómo podemos usar esa inteligencia artificial para quitarnos trabajo al preparar clases y de paso hacer que el aprendizaje sea más personal para cada alumno? Bueno, yo aquí repito una frase que casi ya es un tópico, ¿no? Lo de que la IA no viene a quitarnos trabajo, viene a quitarnos tareas repetitivas, tareas que nos
llevan mucho tiempo y que son siempre reiterativas. Hoy hay profes que están usando la IA pues para generar rúbricas, para adaptar textos según el nivel, para crear itinerarios personalizados, pero también sabemos que hay otros que la están utilizando para hacer la lista de la compra. Es decir, de todo hay. Hay estudios que han calculado que los docentes podrían ahorrar hasta un 30% del tiempo administrativo usando IA, ¿no? Y esto traducido en horas reales es más tiempo para lo importante, que es mirar a los alumnos a los ojos y no tanto para estar mirando a la pantalla. Estamos de acuerdo. Dejando un momento la tecnología a un lado, ¿qué otras cosas echas de menos en la profesionalización de los docentes, tanto aquí en España como en Europa? Pues yo creo que la principal carencia es que no existe una carrera profesional docente clara. Un profesor puede formarse muchísimo, puede innovar, puede liderar proyectos, pero aún así todos sabemos que a lo largo del tiempo en un centro educativo su desarrollo profesional no tiene un gran reflejo en su trayectoria, ¿no? Y mucho menos en su salario, porque todos sabemos que lo que se premia en el trabajo de un docente son los trienios, es decir, por estar respirando más años dentro del aula. Y esto genera a veces un agravio comparativo entre las personas que se involucran, que hacen cosas, que generan creatividades, que hacen proyectos, pero también está aquel profesor o profesora que dice, bueno, yo entro aquí a las 9, salgo a las 5, pero llevo ya 15 años tranquilamente, que no me descoloquen. Esto ocurre, ¿no? Yo creo que hay una falta de conexión también entre la universidad y la escuela. Es verdad que se ve mucho más, por ejemplo, en los centros de formación profesional y la empresa, que cada vez se va tendiendo más a esa conexión. Estamos formando a futuros docentes que conocen a Darwin, pero que no conocen a Drive. Esto todavía ocurre, pero si vamos al ámbito universitario todavía te encuentras presentaciones o clases magistrales que son realmente infumables. Y uno dice, bueno, ¿cómo en el ámbito de la universidad todavía esto sigue ocurriendo así cuando en la secundaria y en la primaria hay profesores súper innovadores? En concreto, vosotras dos. No hace falta, yo creo que nos hace falta un puente entre la teoría y la realidad del aula. Y luego yo creo que hay mucha gente del ámbito tecnológico, de empresas, opinando acerca de educación y faltan las voces de los docentes, los directivos, que son los que tendrían que estar opinando sobre educación y liderando tendencias, ¿no? Pues sí, lo que está claro, a nosotros nos ha pasado y seguimos en ello, es que la formación continua para nosotros es un reto. Entonces nosotros seguimos apuntándonos a cursos, ¿verdad? Claro. Seguimos, procuramos estar al día. Y además tenemos aquí este equipo, la verdad es que ya nos formamos. No nos dejan. Pero ¿qué ajustes harías tú en los planes oficiales para que la formación no sea solo cursillo suelto, sino que sea un desarrollo constante y real, verdadero? Pues yo creo que necesitamos pasar un poco del modelo de curso con certificado al de itinerarios de desarrollo profesional acreditables, como las microcredenciales, donde se pudiera establecer un itinerario de crecimiento, no cursos sueltos, ¿no? Eso ya se está aplicando en algunos países europeos y se ve que funciona. La formación cuenta si se traduce en una mejora real del aprendizaje. Y además también creo que habría que incorporar más formación en el centro, acompañada por mentores o coach educativos, porque el aula es el mejor laboratorio de innovación. Y ahora en los tiempos de IA, yo creo que se está empezando a desechar mucho más los cursos online. Los cursos online enlatados, que están muy bien para facturar, bien, porque la gente se va conectando, pero cada vez se va echando más de menos la presencia de un formador, de un acompañante que vaya resolviendo las dudas según van surgiendo, que la formación sea más práctica y porque en definitiva a todos nos gusta poner cara a la persona en el proceso de aprendizaje. Mucho más cuando hablamos de IA. Un curso enlatado en un campus online se ha quedado caducado en una semana, lo estamos viendo, ¿no? Que casi no nos da tiempo a seguir todo lo que va apareciendo en innovaciones de inteligencia artificial. Para que se mantenga actualizada, yo creo que no hay nada mejor que esa formación en el centro, bien sea de manera síncrona o presencial, pero siempre acompañada por un mentor que vaya dando actualizaciones y respuestas a las demandas de los docentes. Pues sin sacar la bola de cristal. Pero bueno, ¿cómo te imaginas el profesor o profesora ideal dentro de una década? ¿Qué perfil tendrá dentro de 10 años? Sin medicarse. Es importante, ¿no creo? Me lo imagino sin medicarse, que no es poco. A ver, ahora en serio, perdonad que me gusta hacer bromas con todas las cosas, ¿no? A ver, yo lo imagino como un docente híbrido, es decir, parte mentor, parte diseñador de experiencias y parte también como gestor de datos, pero también con mucho sentido del humor, que es importantísimo para conectar con las personas. Yo creo que tiene que ser un profesional más autónomo, ciertamente apoyado por inteligencia artificial, pero que sepa analizar evidencias
preferencias y personalizar el aprendizaje. Y espero además que haya recuperado algo esencial, es decir, tiempo para pensar y para conversar sobre educación, que es lo que más escasea hoy. Pues sí, mira, Luis Alfonso, el tema ahora mismo que está muy candente son las pantallas en el cole. Y hay quien quiere que se prohíban o que se limiten. Nosotros no somos de limitar, la verdad, nosotros somos de aprender a usar con sentido o con razón. Desde tu perspectiva, ¿cuál será el camino más sensato? ¿Prohibimos? ¿Ponemos límites estrictos o invertimos de verdad en educar para un uso consciente? Hombre, yo estoy convencido de que prohibir no educa y limitar sin enseñar pues genera más curiosidad que prevención. Yo creo que la opción más sensata o menos temeraria es educar en un uso crítico y responsable, al igual que hacemos con otros aspectos de la vida cotidiana, con la movilidad, con la alimentación, educamos en el uso crítico. Hay una evidencia que lo respalda y son los estudios que nos viene publicando y compartiendo la UNESCO, ¿no? Que muestra que los países que imparten o integran tecnología con formación docente logran mejores resultados que los que simplemente la prohíben. El problema yo creo que no son las pantallas, es lo que hacemos o dejamos de hacer con ellas, ¿no? Y en este sentido yo suelo decir también que ojo con los adultos, ¿no? Esos que vemos cada día, por ejemplo, sentados en las máquinas del gimnasio, sentados en las máquinas revisando las redes sociales, o los que cruzan los pasos de cebra mirando el móvil. Si esto lo trasladamos al aula, pues vemos que ciertamente lo que pasa en el aula es un reflejo de la sociedad. Es decir, no le pasa solamente a los estudiantes, nos pasa a todos. Ahora, la cuestión es educar, la cuestión es ver de qué manera podemos hacer un uso responsable de las cosas. Muchos docentes están saturados con tanto cambio tecnológico y pedagógico. ¿Cómo puede la formación ser una herramienta que realmente les baje el estrés en lugar de añadirle más presión o saturación? Pues ciertamente hasta ahora lo que venimos observando en muchas formaciones cuando llegan los docentes dicen, es que con todo lo que tenemos que hacer es trabajo añadido, la formación, etcétera. Hombre, lo que está claro es que para un docente es muy complicado hacer la formación en su horario de trabajo, porque en su horario de trabajo lo que hacen ellos también es enseñar, estar con alumnos, ¿no? Difícilmente podrían dejar a los alumnos solos en el aula para irse el profesor a formarse. Pero yo creo que a grandes rasgos debemos un poco considerar la idea de que esa saturación se puede evitar formando para simplificar, no para añadir más carga o más trabajo, ¿no? Muchos docentes sienten que cada nueva herramienta que se les presenta viene con un curso, con un manual, con la contraseña y con toda una complicación. La formación debería centrarse fundamentalmente en ahorrar tiempo, automatizar tareas y recuperar el control del día a día. Y algo más, también para enseñarles a desconectar, ¿no? Porque la hiperconectividad sin descanso, eso no es innovación, es agotamiento digital. Pues sí, pero para conseguir ese equilibrio entre innovar y cuidar el bienestar, como bien dice, ¿qué papel clave deberían tener las familias? Y por otro lado, ¿qué papel le toca asumir a nuestra querida administración? Muchos, muchos. Aparte de escuchar a la comunidad educativa, que eso ya es importante, y a veces hay planes que se orientan más por criterios ideológicos que por la realidad de los centros educativos, pues por un lado las familias deben ser aliadas, no meramente espectadoras, ¿no? Necesitan formación también. Si en casa se normaliza el uso saludable de la tecnología, el colegio reforzará ese mensaje y la administración debería pasar de los discursos a las estructuras. Más acompañamiento, menos burocracia, más realismo, ¿no? No podemos pedir innovación con ratios que a veces son imposibles, jornadas infinitas, porque el bienestar docente es una cuestión también de política educativa. Pues hablando de cuidarse de bienestar, ¿qué consejo súper práctico le daría a los profes para que gestionen su propio bienestar digital? Pues 3 y muy simples. El primero, desactivar notificaciones fuera del horario escolar, porque no se hunde el mundo si un correo espera. De hecho, las urgencias se tratan en los hospitales y allí también hay listas de espera. Luego, creo que es importante hacer ayuno, no solamente para conservar la línea, sino ayuno digital, aunque sea 20 minutos al día sin pantallas. Y uno que no falla, y es usar la tecnología para el bien. Es decir, intentar hacer listas automáticas, recordatorios, IA para planificar, pero no dejando que la tecnología te use
beneficie a ti, ¿no? Sino usando tú la tecnología para tu bien y tu trabajo. Aunque es verdad que esto suena muy bien decirlo, pero en España somos muy curiosos, ¿no? Y los curiosos empedernidos tienen un problema con la tecnología y las redes sociales. Pues sí. Uy, Pues sí. sí, A pues veces sí, pienso que estoy de enganchada. verdad, sí. Estoy enganchada. Llega un Así momento que... que Pero vamos, esos 3 consejos que has dado me parecen maravillosos. Los voy a poner en un cartelito en la cocina para que desde por la Claro, mañana que lo no tenga vaya. claro. Estáis escuchando Auténticas. En fin, mira, vamos a pasar ahora ya a tu nuevo proyecto, Ed Trainer Place. ¿Qué es exactamente? ¿Y qué propósito tiene este nuevo espacio que estás levantando con tanta ilusión? Bueno, pues el Trainer Place es una intuición que aterriza en un ecosistema educativo donde la formación, la consultoría y la innovación se den de la mano, ¿no? Ha nacido de una idea muy sencilla y es de la observación de que los centros no necesitan más herramientas, a veces más formaciones, más dispositivos, lo que necesitan es sentido. Nuestro objetivo es acompañar a instituciones educativas, colegios y docentes para que la tecnología, la inteligencia artificial o los datos no sean una moda, sino una mejora real. O dicho de otra manera, queremos que la inteligencia artificial no sustituya al profesorado, sino a las sesiones improductivas, a las reuniones que muchas veces nos absorben tiempo o a las formaciones, bueno, pues que consisten en estar 1 hora o 2 horas escuchando más de lo mismo. Es dar sentido a las cosas. Pues tú sabes que en el mundo de la formación y consultoría hay una gran oferta. ¿Qué hace Trainer Play diferente y único frente a las otras iniciativas que encontramos? Pues tenéis toda la razón. La propuesta y la oferta es amplísima, ¿no? La diferencia es que nosotros no vendemos cursos, sino lo que ofrecemos son transformaciones medibles. Trabajamos con un modelo que hemos definido como el modelo EVA, esencia, visión, alineación y evidencia. ¿En qué consiste? Que escuchamos al equipo directivo, partimos de la realidad del centro y medimos los resultados. Algo que es muy poco habitual en educación, medir resultados. Y lo hacemos con cercanía, sin PowerPoint eternos, ni consultores que aterrizan, cobran y desaparecen, porque aquí se trata de acompañar, no de impresionar, sobre todo de no vender humo. Pues la palabra acompañamiento a nosotros esa nos encanta porque esa está dentro de nuestra línea de actuación. Instalado, lo tenemos instalado en el alma, lo de hay que acompañar. ¿Cómo se benefician los centros educativos concretamente de este modelo de acompañamiento que propones? Pues yo creo que hay tres beneficios que son muy importantes. Resumiendo, ahorran tiempo, ahorran energía y ahorran dinero. ¿Por qué? Porque fundamentalmente se pueden beneficiar de algo que les estamos ofreciendo y es les ayudamos a automatizar procesos, a integrar la IA en la gestión y a formar al profesorado de manera práctica. A veces pensamos que la transformación educativa empieza por hacer grandes transformaciones pedagógicas, ¿vale? Pero ¿cómo puede el docente estar dedicado a hacer transformación pedagógica o en innovación en metodologías cuando resulta que la carga de acciones burocráticas y repetitivas que tiene que hacer no le deja tiempo para lo demás? Pensemos a veces en el proceso tan sencillo, pero a veces tan complicado de agendar una tutoría con las familias. Cientos de llamadas de las familias al centro, en recepción del centro llaman al profesor, ahora tengo clase, no me coincide con el horario, ahora no puedo, ahora tengo una reunión de no sé cuánto. Si no solucionamos todo ese ruido de cosas que son repetitivas y reiterativas, ¿en qué momento le va a quedar al profesor tiempo para pensar en acciones de innovación o metodologías? Quizá el sábado o el domingo, pero el domingo es para su sábado y domingo es para su familia y para el descanso, ¿no? Entonces, pongamos el foco en el centro. Yo digo, igual que ya los profesores estamos beneficiando de algunas herramientas muy potentes como Notebook o otras herramientas de inteligencia artificial para hacer resúmenes, informes y contenidos, ¿por qué el centro no se va a beneficiar también de agilizar procesos con inteligencia artificial cuando hay muchas cosas que se podrían automatizar? La recogida de los niños por la tarde, que a veces genera muchos problemas en los colegios, y esto lo contaba en el último vídeo, ¿no? Automatizar el onboarding de los docentes. Cuando un profesor llega nuevo al centro, ¿quién le atiende? ¿Quién le da toda esa información de cómo funciona la plataforma, los registros, la preparación de las clases? Hombre, normalmente se le confía a otro profesor que hace de mentor, pero es que a las mismas horas en que ese profesor mentor tiene clase, el profesor nuevo también la tiene. ¿Qué le supondría? Quedarse después del horario escolar para hacerlo. Todo esto no se podría automatizar. No podríamos crear unos chatbots donde les cargáramos toda la información
información que necesita un docente nuevo al llegar a un centro para que él fuera sin agobios, viendo la información, consultándola. Procesos de administración, procesos de gestión de guardias, de suplencias de profesores cuando alguien falta. Es que hay cosas que se están haciendo ya en muchas empresas con automatización de IA y se podrían también implementar en los centros educativos. Por eso, cada proyecto se diseña a medida, ¿no? No se pueden utilizar aquí plantillas recicladas de un centro para otro, porque cada centro es un mundo y algunos son galaxias enteras. Pues sí. Toca la IA. A ver. Volvamos a la IA. Pero mirando al horizonte, ¿hacia dónde cree que se dirige la inteligencia artificial cuando la aplicamos en el mundo educativo? Es difícil sacar la bolita de cristal, ¿no? Pero si tuviéramos que aventurar, yo creo que hacia una IA mucho más invisible, más personalizada y también ética. Pronto ya no hablaremos de usar la IA porque estará integrada ya prácticamente en todo, ¿no? En plataformas, en correos, en evaluaciones, incluso en la forma de aprender. Pero lo más interesante será cómo la IA nos permitirá entender mejor a nuestros alumnos, sus ritmos, sus emociones, sus progresos. Eso sí, el riesgo es creer que la IA puede hacerlo todo, ¿no? Y no olvidemos que la empatía no se programa en Python. La empatía se va trabajando día a día en el contacto con las personas. Y yo creo que a medida que los chatbots se vayan implementando y se vaya automatizando la atención a los usuarios, que cada vez vemos que es mayor en todos los entornos, el lujo, la gran riqueza será la conversación personal, la conversación humana, cercana. Yo creo que de nuevo vamos a llegar a una conclusión tan clásica como moderna, y es que es el encuentro entre personas lo que realmente nos transforma. Pues en ese futuro de la IA, que siempre por lo visto hay dos caras, ¿qué peligros debemos tener bajo vigilancia y qué oportunidades son las que bajo ningún concepto podemos perdernos? Pues yo creo que el principal riesgo es ceder el control, sin entender cómo funcionan los algoritmos, ¿no? Si dejamos que la tecnología decida por nosotros, estamos perdiendo el alma pedagógica, y la gran oportunidad es usar la IA para personalizar aprendizaje y para reducir la carga docente. En otras palabras, que la IA haga los informes, ¿no? Y que el profesor vuelva a tener tiempo para lo que realmente importa, para hablar con la compañera en el pasillo. No, esto es broma. Pero me habéis entendido, ¿no? Dije, no tenemos tiempo. Te damos toda la razón. Cuando decimos, no tenemos tiempo para nada, después pasas por el pasillo y te encuentras a los profes hablándose entre ellos y la clase es atenida, es broma. También tienen que ponerse de acuerdo en esos momentos. Pero cuando digo que el profesor vuelva a tener tiempo para lo que realmente importa, es fundamentalmente para interesarse por las personas, ya sean sus alumnos, sus compañeros, ¿no? Y las familias. Todo lo que tenga que ver con el entorno escolar. Que no se deje de atender a un alumno, a un compañero, a las familias por el lema de es que no tengo tiempo. Pues sí, pues es un lema que ahora es que está a la orden del día. Si tú tuvieras que encapsular la misión de Trainer Place en una frase muy potente, ¿cuál sería? Piénsatela. Déjame que piense porque... Pensar en algo muy potente es poner listón muy alto. Pues yo creo que es fundamentalmente y con sencillez aportar un grano de arena a la transformación de la educación con sentido, con evidencias y una pizca de inteligencia artificial. Y si me dejas añadir la versión más humana, sería pues ayudar a los docentes a volver a disfrutar de su vocación docente sin tener que estar peleándose con la tecnología o con las contraseñas. Es muy buena, ¿eh? Es muy necesario, Es muy necesaria. Yo veo, mis compañeros están siempre hasta arriba de trabajo, no tienen tiempo para nada, no terminan, lo del colegio no se termina la nunca. La burocracia no termina tampoco. La verdad es que... Lo relleno y venga. Poder entrar al aula con la sensación de voy a disfrutar de la clase y de los estudiantes, yo creo que eso es maravilloso, ¿no? Así como entristece en sentido contrario cuando vemos y leemos a profes en las redes que están quemados por la convivencia, por el estrés, por la sobrecarga de trabajo, y dices, hombre, qué pena, ¿no? Porque uno para dar lo mejor de sí mismo tiene que estar ilusionado, motivado y hacerlo con pasión. Yo creo que esa pasión docente, esa pasión por la vocación docente es lo que hay que poner siempre de manifiesto y cuidar y mimar muchísimo. Pues creo que... Pero bueno, estamos en ello. Sí. Estamos en ello. A ver, muchísimas la conversación gracias, tuya ha sido muy inspiradora, que lo sé. Pues, gracias, Luis Alfonso. Oye, muchísimas gracias a vosotras por la oportunidad de poder compartir y de hacer lo que más nos gusta, que es hablar de educación. Hablar de educación, hablar de los niños, hablar cómo lo mejoramos, hablar cómo lo acompañamos. La verdad es lo más importante. Que muy bien. Pues muchísimas gracias. Oye,
pues enhorabuena, os felicito por este espacio, que sé que sois apasionadas de la educación y sobre todo que generéis estos momentos de encuentro, creo que es importantísimo. Pues sí. Muchísimas gracias. Sí, a ti. A ti en todos los sentidos. Muchas gracias. Adiós. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Nos ha quedado clarísimo que su propósito es fundamental. Nuestro amigo Luis Alfonso Ruiz nos ha dicho y nos ha dejado claro que ayudar a las comunidades escolares e integrar la tecnología al servicio real del aprendizaje. Eso es lo que tenemos que hacer, poquito a poco. Y hemos pasado por la nostalgia de ese primer vídeo, Trainer TV, y hemos analizado el futuro del perfil docente, que por supuesto hemos entendido que la clave no está en la tecnología, ahí estamos las dos de acuerdo, Loli, sí, sino la pedagogía que hay detrás. Hemos conocido en profundidad Trainer Place, ese ecosistema que ofrece la consultoría y recursos para que los centros no se sientan solos en su evolución digital. Muchísimas gracias a Luis Alfonso Ruiz por compartir su experiencia de más de 30 años y su visión de futuro con nosotros. Y a vosotros, gracias por acompañarnos en este podcast. Nos vemos el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Habéis escuchado Auténticas, podcast educativo. Una mirada a nuestro mundo desde nuestra experiencia de más de 40 años en educación.